Buenas noches a todos los hermanos y amigos que ya están presentes, conectados a esta transmisión. Hoy, febrero 27 del año 2025, el tiempo pasa rapidísimo, volando. Ya mismo Navidad, luego fin de año. Mientras más va pasando los días, pues más rápido se acerca la venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así que, mis hermanos queridos, quiero saludar rápidamente a nuestro hermano, amigo y pastor allá, Mario Torres, en Chile. Abrazo grande a toda esa gente linda en Chile. También para nuestra hermana Rubí en México. Nuestra hermana Jenny Patricia en Colombia. También Mónica Cárdenas, nuestra hermana de las damas de la Asociación de Cristianos Calvinistas. También para mi hermano Matías Almada en Argentina. Para Clau Esperanza y para todos los hermanos que nos van a acompañar en esta transmisión hoy. O también lo pueden ver por diferido. Así que qué gusto volverlos a ver. Tomen sus apuntes, su cuaderno de apuntes, su bolígrafo, tengan a la mano su Biblia, muy importante. Jamás vayan a un estudio si no tienen las Sagradas Escrituras, porque el expositor de las Sagradas Escrituras le puede mentir o se puede equivocar. Y por cierto, bueno, prefiero que tenga una equivocación pequeña y diga, oye, perdón, pero ¿sabe qué? Me equivoqué. O uno de ustedes mismos diga, oiga, mi hermano, pero aquí dice esto. Ah, perdón, sí tiene razón. Es que en mi versión de etcétera, etcétera, etcétera. Pero que le mienta ya, eso es otra cosa. Pero bueno. Así que, mi hermana Rubí, Dios me la bendiga. Qué bueno tenerla presente. Por favor, acompáñenos con el estudio que continúa hoy. Primera de Timoteo, capítulo 2. Versículo del 8 al 15. Nos habíamos quedado en el versículo 7 en la transmisión anterior. Si usted no ha visto este estudio, vea, ahí lo invito al canal del hermano David Silva. No se vayan a suscribir, cuidado, por favor. Ni siquiera compartan, ni le den like. Solamente vean la transmisión, tomen sus apuntes. Esto es por gracia que hemos recibido y por gracia compartimos. Así que, bueno, mis hermanos queridos, mi hermana Rubí, cuando usted guste, pero vamos a orar, ¿qué les parece? Bendito y amado Padre Celestial, Creador de los cielos y la tierra, gracias una vez más por tu misericordia y porque tú has permitido a esta hora que nos podamos reunir entre hermanos, aunque sea a la distancia. Sabemos que la iglesia es universal, así como también hay la iglesia local. Padre, te rogamos, te suplicamos que tu Santo Espíritu nos acompañe a esta hora para que podamos discernir, para que podamos asimilar este estudio. Te rogamos que esto no solamente quede en nuestra mente, sino que también lo podamos vivir tu palabra y que podamos también compartir a la vez con todo el que más podamos. Te lo suplicamos en el nombre precioso de aquel que viene pronto, en su nombre, en el nombre de Cristo Jesús el Señor. Amén, amén y amén. Bienvenida mi hermana Rubí. Ahora sí, es más, yo lo pongo en pantalla para las personas que están viendo la transmisión en vivo y en directo, y después quizás también lo puedan ver escuchar en Radio Salvación, www.radiosalvacion.com.ar, o también más adelante ministerio jesusvive.org. Pero bueno, ahora sí mi hermana Rubí, bienvenida. Buenas noches hermanos, vamos a leer la carta a Timoteo, primera carta a Timoteo, capítulo 2, versículos 8 al 15. La palabra de Dios dice así: Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Asimismo, que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. La mujer aprenda en silencio, con toda sujeción. Porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Porque Adán fue formado primero, después Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Pero se salvará engendrando hijos si permaneciere en fe, amor y santificación con modestia. Amén. Amén, amén, maravilloso. Bueno, vea pues, como dicen en Colombia, ahí el texto empieza diciendo, quiero pues, versículo 8, quiero pues que los hombres oren en todo lugar, y escuche esta parte que tristemente ha sido mal interpretado este versículo. Levantando manos santas sin ira ni contienda. Cuando este texto menciona
levantando manos santas sin ira ni contienda, de entrada, permítame expresarle, de entrada les digo que esto no se refiere a que vamos a levantar las manos así dentro de la congregación y vamos a acordarnos de cualquier cosa triste que nos haya pasado en la vida para estar llorando y decir, ay Señor, te recibo en ese momento, pero saliendo de la congregación se comportan peor que el mismísimo demonio. Eso no es correcto. Vamos a explicar ¿qué significa levantando manos santas sin ira ni contienda? Así que ahí donde ustedes están, mis hermanos, permítame cámara 1, cámara 2. Bueno, versículo 8. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas sin ira ni contienda. Miren, esa es la frase en el original griego, boulomai. Se pueden anotar eso si quieren, más adelante lo vamos a ver. Boulomai om prosechestai tos andras. Nuestro hermano Pablo afirma que la vida pública debe ser digna y apropiada y de igual manera la adoración. Recuerden que siempre le menciono a mis hermanos, no importa que ustedes digan que son cristianos o no, eso a la gente no le va a importar, pero ellos sí se van a dar cuenta de que verdaderamente somos cristianos cuando vean nuestro comportamiento ante la sociedad y pues sobre todo en situaciones adversas, difíciles o exógenas en esta vida. Bueno, 1 Corintios capítulo 11 hasta el capítulo 14 corrobora esta gran verdad. La frase en todo lugar probablemente se refiere a las iglesias domésticas o cerca de Éfeso. La clave de una oración efectiva es ser como Cristo el Señor, pues este es el significado de orar en el nombre de Jesús. En la iglesia había alguna cosa que corregir relativa a la oración en público. El apóstol quiere que de manera que aun cuando reviste la forma de un ruego, se convierta en mandamiento, puesto que está dicho con la autoridad de un apóstol. Habitualmente en el mundo judío y en las sinagogas eran los varones quienes obraban en público, mientras que las mujeres participaban del servicio en un lugar separado, algunas veces tras una división hecha mediante una celosía, por así decirlo. Lo peor que Dios podría hacer por muchos cristianos es responder a sus oraciones egoístas. En cierto sentido, todas las oraciones han sido respondidas. El aspecto más relevante de la oración es que les permite a los creyentes pasar tiempo en la compañía de Dios y creerle. La oración aceptable la define Pablo de la siguiente manera: la elevación de las manos en santidad. Eso como primer punto. Segundo, el control del enojo. O mejor dicho, mansedumbre. ¿Qué es mansedumbre, mi hermano? Bueno, eso es simplemente ceder a Dios el control de nuestras emociones. ¡Pum! Me hizo daño el hermano, no sé, el hermano Mario me hizo daño. ¿Cómo voy a responder yo? Mi hermano, pero te equivocaste. Pues no, todos nos equivocamos, ¿no? Y el hermano Mario de pronto va a decir, mi hermano, sí, me equivoqué, perdóneme, no quise lastimarlo. Está bien, sea bendecido el Señor en esta hora. Ya nos disculpamos, ya arreglamos las cosas. Perfecto, listo. Pero cuando una persona no tiene mansedumbre, no va a poder ceder el control de sus emociones a Dios, sino que va a responder mal con mal. Y la misma escritura dice que no podemos pagar mal con mal. Y también sus disensiones. Bueno, estas definiciones demuestran que evidentemente Pablo hablaba a los fieles creyentes excluyendo a los falsos maestros, sus falsos interlocutores, probablemente viudas y jóvenes, y a sus seguidores. El apóstol Pablo usa la frase en todo lugar. Miren, lo usa con frecuencia. Lo podemos corroborar en 1 Corintios 1:2, 2 Corintios 2:14 y 1 de Tesalonicenses 1:8. También podría ser una alusión a Malaquías 1:11, quien profetizó la adoración de todo el mundo al Mesías. Esto está de acuerdo en el uso repetitivo de todos en los primeros versículos del capítulo. Cuando el texto menciona levanten las manos al cielo, esa es la frase osios cheiras. Era la posición de oración según la costumbre judía, levantar las manos para orar en una forma habitual en el mundo judío que con toda probabilidad pasó de ahí a la práctica de la adoración en la iglesia cristiana. Si bien no se determina en la escritura cuál debe ser la postura de la oración, tampoco es algo indiferente cuando se hace en público.
Al referirse al orar levantando las manos, no está estableciendo que esa sea la forma adecuada para la oración en público, aunque no haya en contra para hacerla de ese modo. Es posible que muchos cristianos levantasen las manos para orar al estilo usual de los judíos. Es verdad, mis hermanos queridos, que la forma muy habitual de las iglesias evangélicas es de orar con los ojos cerrados. Esta postura no aparece en ningún lugar de la Biblia. Sí, es verdad, usted me lo va a decir. Y era desconocida en la iglesia primitiva. Cuando el texto menciona sin enojos ni contiendas, ahí tenemos la frase en el original griego, choris orgis kai, escúchelo bien, dialogismo. El término griego orge, que significa oposición arreglada, lo pueden corroborar en Mateo capítulo 5, versículos 23 y 24 y también capítulo 6, versículo 13. El enojo para con los demás afecta, mis hermanos queridos, con nuestra relación con Dios. Mateo capítulo 5, versículo 21 al 24 lo corrobora. Marcos 11, 25, Primera de Juan 2, 9 al 11 y Primera de Juan capítulo 4, versículos 20 al 21. Miren, la New American Standard Bible dice disensión. La New King James Version dice dudando. La New Revised Standard Version y otras versiones de la Biblia dice argumentando. Los filósofos griegos usaban el término para una sesión de enseñanzas o también de diálogo. En el Nuevo Testamento tiene una connotación negativa, pero aquí se refiere al contexto de las enseñanzas o a la actitud inapropiada de enojo o disputas de los falsos maestros. Mateo 15, 19 y Marcos 7, 21 para corroborar. Así que si levantan las manos debían hacerlo sin iras ni discusiones. Por tanto, mis hermanos, no se regula tanto la posición para orar como la condición personal del que ora. No se trata de la postura del cuerpo, de la posición de las manos, lo que realmente importa, sino las intenciones del corazón. Eso es importantísimo. Las manos santas, miren, son aquellas que no están contaminadas por pecados ocultos sin confesar. Aquel que ora sin haber resuelto el problema del pecado en su vida, elevará las manos físicamente, pero la oración no será aceptada por Dios. Salmos capítulo 24 lo corrobora, versículo 3 al 4. La oración no será oída por Dios y no va acompañada, por así decirlo, de la limpieza personal de su vida. Eso es también el caso de esposos que son incapaces de tratar con afecto y delicadeza a sus esposas. Primera de Pedro capítulo 3 versículo 7. Oye, pero sabes que me voy rápido a la iglesia. Es que tengo yo que adorar y alabar al Señor. Pero llegan, están en la congregación, levantan las manos, miren, ofrendan, se ríen con el hermano, con la hermana, hasta con el pastor, se abrazan, se toman la foto y todo. Pero a la mujer la acabaron de tratar pésimo en su casa. Le dieron mala vida. No le, vean. Ok, digamos que ese es un hogar disfuncional, esta persona no está casada con su ex esposa, viven separados, pero hay hijos de por medio. Mi hermano querido, recuerda una cosa, uno puede llegar, triste que lo diga, pero uno puede llegar a tener un divorcio en su vida en algún momento. Dios no quiera que pase con ninguno de los que estamos presentes. Pero hay cosas que son inevitables, mis hermanos queridos, hay cosas que pasan y es la consecuencia del pecado. Mi hermano, pero cuando uno va a llegar a divorciarse de su pareja, uno se llegó a divorciar de su pareja, pero nunca se va a divorciar de sus hijos. Hay personas que dicen ser cristianas, pero son irresponsables y dejaron a esos muchachos al abandono. Y ¿sabes qué? Y me voy y por último hasta me cambio de país. Y por último, ¿sabes qué? No sé, allá es tu culpa. Allá. Oiga, ¿cómo va a levantar las manos para alabar al Señor con una actitud así? No me venga a decir que es cristiano. Eso no es correcto. ¿Cómo va a levantar las manos a cantar una... Te exaltaré, mi Dios, mi Rey? Y a la pobre mujer la acabó de tratar mal antes de salir para la iglesia. Oh, que te demoras mucho y tanto que te arreglas y que no, ya te quedas. Y por último hasta la dejó botada. Terrible, mis hermanos queridos. Es verdad que uno como cabeza de familia tiene que hacer llorar a su esposa. Pero espérese. Pero de felicidad.
de felicidad, mis hermanos queridos. Pero bueno, no me quiero alargar en el tema porque el tiempo apremia. Seguimos. Esta forma con ira entra de lleno dentro de la actitud del deudor de la parábola, que pide a su señor que perdone su deuda. Ustedes se acuerdan. Pero es incapaz de perdonar a su hermano que le debe mucho menos. Mateo 18, para que lo corroboren y lo recuerden, versículo 21 al 35. Las discusiones o contiendas es una referencia de altercados, lo cual incluye enemistades y también murmuraciones. Deje de ser chismoso, deje de ser chismosa. Filipenses 2:14 lo corrobora. Esto no es una simple sugerencia, sino un mandato apostólico, ya que lo está indicando a Timoteo que tome esto en cuenta para hacerlo cumplir. Por consiguiente, su tarea era prohibir la práctica de la oración masculina en un espíritu semejante. Versículo 9. Asimismo, por cierto, Dios bendiga a Alberto Tico Alcorta, allá en la Florida. Abrazo grande. Versículo 9. Asimismo, que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos. Miren, ahí tenemos la frase en el original griego, osaftos kai ginaikas. Aquí se demuestra que el contexto señala cómo deben los hombres y mujeres involucrarse en la adoración pública. Ejemplo, las iglesias domésticas. 1 Corintios capítulo 11 hasta el versículo, 1 Corintios 11 hasta el capítulo 14. Después de analizar la conducta de los hombres en la reunión de la iglesia, ahora trata la de las mujeres. El verbo principal de esta oración es elíptico y es el mismo del versículo 8. La New American Standard Bible dice así mismo. La New King James Version dice de la misma manera. La New Revised Standard Version y otras versiones de la Biblia, como la Biblia de Jerusalén, dicen de igual manera. Miren, este versículo ha resultado polémico en algunas interpretaciones que se les ha dado. ¿Se trata acaso de un tema nuevo o es una continuidad de todo lo que acontece? Ahí les dejo esa pregunta. Miren, es decir, Pablo ha estado corrigiendo una forma de adoración incorrecta en las reuniones generales de la iglesia. La cuestión en sí, en este párrafo, está tratando del modo de orar a las mujeres, de las mujeres, o está abordando un tema distinto como puede ser el de la compostura femenina en el culto. La cuestión está en definir si el adverbio osaftos, que significa asimismo, se usa como un ilativo o como un introductorio. Esto se puede determinar acudiendo al uso que el escritor le da en el escrito. En las 3 veces que aparece, incluyendo en esta, el uso es ilativo, como ocurre en el capítulo 3, versículo 11, donde al hablar de los diáconos, liga luego el tema con las mujeres, que debe entenderse como que las mujeres que ejercen el diaconado, como era habitual en la iglesia apostólica, según el testimonio que Pablo da en la recomendación de Febe, diaconisa de Cencrea a los romanos. Romanos capítulo 16 lo corrobora versículo 1. Miren, en el aposento alto, además de los 11 apóstoles, mi hermano, ¿por qué 11? Bueno, ya ustedes saben por qué estaban 11, por qué faltaba uno. Se reunían también otros creyentes y noten la importancia que se da en el texto a la presencia de las mujeres. Los creyentes que estaban juntos en Jerusalén son el núcleo inicial de la iglesia cristiana. El número de creyentes que están juntos y orando es de unas 120 personas, como menciona Hechos 1:15. Es de suponer que las mujeres a las que se alude aquí sean el grupo que se mencionan en los evangelios y especialmente aquellas que tuvieron que ver con el ministerio del Señor Jesús, que estuvieron presentes incluso en la crucifixión y que se dispusieron para ungir su cuerpo en el sepulcro. Lucas lo corrobora, capítulo 23, versículos 55 y 56, y también capítulo 24, versículo 1. Dios bendiga a mi hermano Julián Bruno de Radio Salvación, y también para Miguel Lara, toda esa gente linda allá en uno de los países más lindos en Sudamérica, Ecuador. Bueno, ahora viene la pregunta. ¿Estaban orando también las mujeres con los apóstoles y el resto de los varones reunidos?
¿Qué opinan ustedes? Bueno, seguimos. El texto de Hechos no permite hacer una afirmación enfática en ese sentido, pero la construcción gramatical, ahí viene sin y también kai, que equivale a tanto como, exige entenderlo así. Los apóstoles estaban reunidos, perseverando en la oración, lo que debemos hacer también nosotros, tanto como las mujeres, tanto como María, tanto como los hermanos de Jesús. Sí, Jesús el Señor también tuvo hermanos de sangre. Si se vincula la oración con los apóstoles, solo tendremos que explicar el tanto como del texto griego para separar de ella el resto. El apóstol estableció la forma de orar de los hombres que se extiende inevitablemente a la manera de ser en la congregación, con una vida en la que no pueden estar presentes ni la ira, ni los murmullos, ni las discusiones, ni los chismes, ni los malos pensamientos. Es que me cae mal esa hermana. ¿Para qué le dice hermana? Bueno, cuando el texto menciona en ropa o con ropa decorosa, con pudor y sensatez, miren, ahí tenemos el término quiero, que viene de la palabra boulomai. Y pudiera traducirse yo ordeno o yo propongo. Pablo no está expresando su opinión o dando un consejo. Más bien sus palabras portan autoridad divina. Recuerden que Pablo fue inspirado por el Espíritu Santo. A los hombres se les manda a orar y asimismo a las mujeres se les manda a adornarse de forma tal que se corresponda con la oración de Dios. No va a ir como que va al concierto de Shakira. Por favor. La palabra atavien viene de cosmeo, de la que se deriva la palabra cosmético. Ya saben por dónde viene la palabra, ¿no? Lo cual significa arreglar, poner en orden o alistar. Una mujer puede, mi hermano querido, es más, debe arreglarse como es debido para unirse al pueblo de Dios cuando ora. Parte de esa importante preparación implica lo exterior, el uso de la ropa decorosa, con pudor. Decorosa traduce la palabra ahí cosmio, que como cosmeo se deriva el nombre de cosmos. Este término cosmos a menudo se traduce como mundo, pero en realidad significa orden o sistema, que en el antónimo vendría a ser caos. La palabra ropa, en este caso, bueno, la palabra en el original griego es katastole. Comprende no solamente la ropa como tal, sino también la apariencia, el comportamiento total. El contexto social de Éfeso tiene que ser considerado en la demanda del apóstol para que la mujer se atavíe con ropa decorosa. El mandamiento tiene que ver con ropa que sea respetable y honesta. En todo tipo y en cualquier cultura tiene razón de ser. No faltan, pues, mis hermanos queridos, alguien que vaya, pues, señoritas que van a las congregaciones, pero mis hermanos queridos van con una ropa extremadamente ceñida. Mis hermanos, yo no soy legalista, bueno, ya ustedes me conocen, pero si una dama, y lo mismo para los varones, no van a ir a la congregación con ropas extremadamente ceñidas porque pueden ser piedra de tropiezo para las personas que están ahí en la congregación, que ellos están pasando por situaciones difíciles, quieren orar por su familiar que se está muriendo de cáncer, o simplemente quieren estar agradeciendo a Dios por la semana que tuvo, aún cuando está el mundo que se cae a pedazos, sobre todo de este lado, aquí en Estados Unidos, donde yo estoy viviendo. Bueno, mis hermanos queridos, tanto el hombre como la mujer, mis hermanos, no van a ir pues con una ropa extremadamente indecorosa. Porque, claro, alguien va a decir, oiga, pero yo voy así, el problema está en la mente de él, o el problema está en la mente de ella, pero, oiga, tampoco así. Pero bueno, seguimos, mis hermanos queridos. Por eso es que el apóstol dice que las mujeres han de ir a la adoración colectiva listas para encontrarse con el Señor. No deben ir desaliñadas debido a un impropio guardarropas o una conducta indecorosa. Hay un lugar para ropas hermosas. Seguimos, mis hermanos queridos. Hay lugar para ropas hermosas que reflejan la humilde gracia de una mujer. Como se prueba de lino fino y púrpura es su vestido. Como dice Proverbios. Oye, ese proverbio es lindísimo. Proverbios capítulo 31, versículo 22. Los creyentes deben vestirse correctamente, no solo en la iglesia, sino en todos los lugares y momentos porque son cristianos.
El énfasis de este pasaje no solo es la presentación externa, sino también la piedad. Primera de Pedro 3, versículos 3 y 4 para corroborar. Otra demanda en el atavío femenino es la de pudor, que indica un sentido de decencia. No se opone a vestir a la moda, pero la limita a lo que sea decente. Este porte decoroso indica modestia sin descuido y elegancia sin afectación. Pudor es el respeto a sí misma que impide traspasar los límites de la reserva femenina. Vea, así para que ustedes me puedan entender. Al hacerlo así, alude a algunas prácticas que estaban causando confusión en la iglesia, incluso lo que estoy mencionando, que es también aplicable a este tiempo. El peinado ostentoso es un término que puede significar en sentido general estilos de peinados, lo que quiere decir que no es que la mujer deba ser indiferente a lo que su cabello se refiere. Eso sería contradictorio con lo que ya hemos dicho sobre la cuidadosa preparación para estar uno mismo en orden. Dios bendiga a don Alexander. Abrazo grande, mi hermano querido. Bueno, decía que la intención de Pablo no es de prohibir ciertos estilos de peinados, como si algunos reflejaran una actitud más propia de adoración que otros. Se refiere a cualquier peinado llamativo, ostentoso, que pudiera distraer la atención del Señor y de los propósitos santos. Las mujeres en esa cultura a menudo tejían oro, perlas u otras joyas en sus peinados para llamar la atención a los mismos y su riqueza o belleza. ¡Uy, qué linda esa mujer! ¡Ay, cómo va! Entonces, mis hermanos queridos, aun cuando no lo vean en un sentido de morbosidad, vea, pero distrae. Van con todos esos peinados y la gente está como que se quiere concentrar ahí en escuchar la linda palabra que el pastor, no sé, John MacArthur está haciendo en este día. O el pastor, no sé, diga cualquiera que usted se le ocurra. Dios bendiga a mi hermana Yadira Ángel. Abrazo grande a la distancia. Bienvenida, mi hermana. Ahí está mi hermana querida. Bueno, seguimos. Una mente equilibrada que piensa correctamente y con ello determina la ropa que es adecuada. Ahí tenemos la palabra para sensatez. Esa es la palabra sofrosinis, palabra en el original griego. Las mujeres tanto griegas como romanas, especialmente las de la alta sociedad, ocupaban mucho tiempo en el acondicionamiento del cabello. Ninguna mujer se presentaba con el cabello suelto, sino en diversas formas, pero siempre recogido. Estoy mencionándoles en el contexto. Algunas lo arreglaban enfrentándolo a tal modo que necesitaban la atención de esclavos o siervas para conseguirlo. En cada área de la vida los creyentes deben presentarse como la luz del mundo, sal de la tierra. Mateo 5 lo corrobora, versículo 13 al 16. Cuando el texto menciona sin peinados ostentosos, ni oro, ni perlas, miren, esto implica que al menos un porcentaje de los creyentes eran relativamente adinerados. El estilo del peinado judío y romano de la época era muy elaborado, extravagante y también, debo decirlo, costoso. Aparentemente, miren, las mujeres cristianas estaban siendo adoctrinadas hacia la mundanalidad y la libertad personal, influidas por el movimiento de liberación femenina, que eso no es nada nuevo, eso ya viene desde hace mucho tiempo, que se inició en la cultura romana. Primera de Corintios lo corrobora, capítulo 11, versículo del 2 al 16. Lo que podría reflejar el exclusivismo de los maestros falsos, quienes buscaban a los ricos, influyentes e intelectuales. Y ya saben para qué los buscaban, pues, ¿no? Para sacarles su dinero, como dicen en México, para pelarles la lana. Se debe entender que el apóstol no está prohibiendo el uso de joyas, sino el abuso, es decir, la utilización de adornos costosos. Recuerden que por una perla de alta calidad había que pagar un gran precio. Y de ahí viene la frase perla de gran precio. Bueno, Mateo 13, versículo 46 lo corrobora. Mis hermanos, no hay nada malo en tener joyas. De hecho, Rebeca las usaba. Génesis capítulo 24, versículo 53 lo corrobora. Pero en ocasiones
Las joyas son una forma de ostentación de riqueza que no corresponde a la vida de humildad de una mujer cristiana. No estoy diciendo que sea pecado, por si acaso. Cuando el texto menciona ni vestidos costosos, miren, ahí tenemos la frase y imatismo politelei. Otra forma en la de que la mujer, en la época de Pablo, por cierto, hacía alarde de su riqueza y llamaba la atención era usando vestidos costosos. Los vestidos costosos que usaban las mujeres ricas podían llegar hasta 7,000 denarios. Ya después les ayudo con la conversión. ¿Cuánto sería dólares o cuánto sería pesos colombianos, pesos mexicanos, etcétera, etcétera? Miren, el historiador Plinio el Mayor describió un vestido de Lolia Paulina, esposa del emperador Calígula. Tremendo, pero tremendo de malo. Que valía varios cientos de miles de dólares, según los patrones actuales. Y eso lo pueden corroborar en Historia Natural, en el inciso 9 y punto 58. Eso como para tenerlo a referencia. Miren, los vestidos de las mujeres comunes podían costar tanto como 500 u 800 denarios. Recuerden que el sueldo diario para un obrero promedio era de 1 denario. Debido a que eran extremadamente costosos, la mayoría de las mujeres solo podían tener 2 o 3 vestidos hermosos en toda su vida. Si una mujer rica entraba al culto de adoración usando un vestido caro, pues mis hermanos, captaba la atención de todos los presentes. ¿Cómo la gente se iba a concentrar? También esto podía fomentar envidias en las mujeres más pobres o en el esposo de cada una de ellas. En su Sátira Sexta, el poeta romano del primer siglo, Juvenal, escribió algo que ahora se conoce como feminismo tóxico. No hay nada que una mujer no se permita hacer, nada que le parezca vergonzoso, y cuando rodea su cuello con verdes esmeraldas y coloca grandes perlas en sus estiradas orejas, cuán importante es el asunto del embellecimiento, cuán numerosas son las filas y gradas amontonadas una sobre otra en su cabeza, mientras tanto ella no presta atención a su esposo. De allí que el apóstol enfatice diciendo con pudor y modestia. Estas dos actitudes deben caracterizar la apariencia de la mujer en la adoración. Estas dos actitudes deben caracterizar la apariencia de la mujer en la adoración. El término pudor, aidos, es la palabra en el original griego, aparece aquí en el Nuevo Testamento y se refiere a la modestia mezclada con humildad. La idea central que encierra es la de vergüenza. Una mujer piadosa se sentiría avergonzada y culpable si provocaba que alguien se distrajera y no adorara a Dios, o contribuía a que alguien tuviera algún pensamiento lujurioso. Es lo que acabamos de decir hace un momento. Miren, una mujer que se distinga por esa actitud vestirá de forma tal que no sea fuente de ninguna tentación. Ahora bien, el sentido fundamental de soprosunes, o sea, de modestia, es el dominio propio, en especial sobre las pasiones sexuales. Es una palabra poco empleada que aparece aquí 2 veces y también en Hechos capítulo 26, versículo 25. Y los griegos valoraban mucho esta virtud. Eurípedes, ese es un lindo nombre para ponerle a un hijo, ¿no? Bueno, Eurípedes la llamó el más hermoso regalo de los dioses, y Platón en la República, eso es una obra, la llamó una de las 4 virtudes cardinales. Las mujeres deben ejercer el control para no enardecer sus pasiones ni las de ninguna otra persona. Versículo 10 dice: Dios bendiga ante todo a la hermana Brenda Torres allá en Argentina. Abrazo grande a la distancia a toda esa gente linda en Argentina. Versículo 10 dice: sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. Mire cómo lo menciona nuestro hermano, amigo y apóstol, que en algún momento lo vamos a ver. Debemos recordar que no somos siervos por las buenas obras, sino para, óigalo bien, para la buena obra. Efesios capítulo 2, versículo 8 al 10, Tito 3:8, Santiago capítulo 2, versículo 14 al 26. Miren, nuestras vidas respaldan nuestra profesión de fe, que es el contenido central de todo el libro de Santiago y Primera de Juan.
En este contexto, buenas obras se relaciona con las expectativas comunes de la cultura doméstica, como lo corrobora el capítulo 5, versículo 10 y Tito 2:5. Miren, así que contra los anhelos, que incluso pueden ser legítimos, de los vestidos y adornos moderados, la mujer creyente no profesa culto a la belleza, sino al Creador. Por ello procurará adornarse de buenas obras que son manifestación de la verdadera fe, como lo menciona Santiago 2:17. El apóstol Pablo habla de la profesión que la mujer hace de su fe, que necesariamente ha de ir respaldada por las obras que correspondan a la nueva vida en Cristo Jesús, como dice Tito 2, versículos 11 y 12. La expresión que profesan piedad viene de evangelo, que significa hacer un anuncio público. Miren, las buenas obras deben caracterizar a las mujeres cristianas que en virtud de su profesión de amor a Jesucristo se han comprometido públicamente a seguir la piedad. Piedad traduce la palabra theosebeia, que se refiere a la reverencia a Dios. Declarar que somos cristianos es pretender amar, adorar, honrar y temer al Señor. Una mujer no puede pretender temer a Dios y hacer caso omiso a lo que su palabra dice con relación a su conducta. O sea, tiene que, mis hermanas, eso tiene que ir de la mano. O sea, si una dama dice que es cristiana, pues eso debe ser evidenciado con su comportamiento, aún en situaciones, vuelvo y repito, aún en situaciones difíciles cuando el mundo se le está cayendo a pedazos. Es verdad que la composición física, química, emocional del hombre es distinta a la de la mujer. El hombre es como que es más rudo para aguantar ciertas cosas o ciertas conversaciones. La mujer es un poco más sensible. Nosotros los varones debemos también entender eso. Por favor, cuando traten con las damas, recuerden que ellas son más sensibles. No va a tratar a su pareja, a su esposa, a su amiga, a su hermana, a su mamá, su hija, como trata pues al amigo de trabajo, al vecino, al del barrio, etcétera, etcétera. Son más sensibles. Pero bueno, seguimos, mis hermanos queridos. El apóstol decía la palabra evangelo. ¿Ok? Miren, de modo que el testimonio visible de la realidad de la fe se hace manifiesto en mujeres adornadas con obras buenas que son un mensaje viviente del evangelio, como lo dice 1 de Pedro 3, versículo del 1 al 3. De otro modo, la mujer cristiana debe evitar desprestigiar lo que profesan con su manera de vestir y sus adornos exteriores. Yo soy cristiana, pero van como que si fueran al concierto de Shakira. Terrible, mis hermanos, tengan cuidado. Cuando el texto menciona cómo corresponde a mujeres que profesan servir a Dios, miren, esto claramente limita el contexto de las mujeres salvas. No es una guía general para la sociedad. El vestido adecuado para los hijos de Dios es la piedad. La belleza no es un tipo de vestimenta, sino un corazón transformado por el Espíritu Santo. Un corazón que ha sido circuncidado por el Dios de la gloria, como lo menciona Jeremías capítulo 31, versículo 31 al 34. Si quieren lo apuntan y lo pueden corroborar después. La circuncisión del corazón, que esa es la contraparte, como en el Antiguo Testamento era la circuncisión que se le hacían a los niños. Usted sabe, cuando tenía 8 días de nacido, lo llevaban, el rabí hacía la circuncisión, etcétera, etcétera, lo presentaba a la congregación, etcétera, etcétera. En el Nuevo Testamento, pues, ¿qué pasa? Dios mismo se encarga de circuncidar el corazón, pues obviamente de todo el ser humano, de todos los que han sido escogidos para salvación, que más adelante van a ser considerados cristianos, cuando se levante esa muerte espiritual. Y bueno, y obviamente va a reconocer que Cristo Jesús es el Señor, etcétera, etcétera, etcétera. Miren, las mujeres realmente lindas y atractivas son las piadosas en todas las áreas de su vida. Apunte eso. No solamente es la parte externa, sino también la parte interna. Qué maravilloso, mis hermanos queridos. Qué maravilloso. Bueno, versículo 11. La mujer aprende en silencio con toda sujeción. Mis hermanos, a partir de ahora vamos a tratar un tema que tristemente ha sido tergiversado. Por eso es importante, mis hermanos queridos,
con todo el respeto del mundo, pero tenemos que ir a las Sagradas Escrituras y hacer buen uso de las reglas de la hermenéutica. Importante que se entienda que no es que las mujeres no deban predicar el evangelio, no es que no deban alabar a Dios. Cuidado si eso mencionan, no, que en la congregación y que separa a las mujeres por acá y por acá los varones, usted está en una secta, salga corriendo de aquí, por favor. Toda mujer debe predicar el mensaje de salvación a su familia, a su hermana, a sus primas, a sus primos, a sus hijos. Miren el trabajo maravilloso de llevarles el evangelio a su propia familia, específicamente a sus hijos. Es una gran responsabilidad. Tristemente, no todos son cristianas, no todas las mujeres en este mundo son cristianas. Tristemente, pues las que no son cristianas difícilmente les va a llevar el evangelio a sus hijos. Pero bueno, oramos también por las personas que aún no conocen al Dios de la gloria, para que, pues si están escogidas, pues tarde o temprano van a nacer. No, pero rogamos al Dios de la gloria que rápido se levanten de esa muerte espiritual y puedan alabar al Señor con su día a día, con su caminar y sobre todo con sus acciones. Bueno, la mujer aprende en silencio con toda sujeción. Ahí tenemos, en el original griego, Gini en isichia, mantaneto en pasi hipotagi. Esto podría referirse a todas las mujeres cristianas o esposas. Dos problemas se deducen del texto que el apóstol pone de manifiesto y que deben ser corregidos en la iglesia en Éfeso. Ambos tienen que ver con el comportamiento femenino en la congregación. El primero es la manifestación audible de la mujer que aparentemente se opone o discute la enseñanza. De otro modo, no quiere ser enseñada. El segundo tiene que ver con la sumisión, que también genera problemas en las congregaciones de las iglesias en el mundo greco-romano. Cuando el texto menciona, debe aprender, miren, es un imperativo presente activo, que a simple vista esto parece ser muy negativo, pero las mujeres no podían estudiar la ley judía o asistir a la escuela en el mundo greco-romano. Por tanto, en cierto sentido, es un paso hacia adelante para que las mujeres pudiesen ser capacitadas en la palabra de Dios. Así que el texto debe analizarse a la luz de los falsos maestros que atacaban a las mujeres. Primera de Timoteo 5:13 corrobora, Hechos 20:30 y Tito 1:11. También es probable que algunas mujeres fuesen voceras enviados por los falsos maestros para practicar la adoración pública en las iglesias domésticas. Antes de seguir con la exposición, quiero mencionarles, mis hermanos queridos, si en una iglesia, nosotros somos la iglesia, si en una congregación existe pastora, ahí no hay pastor. Y si existe un pastor, para cualquiera de los dos casos, esa congregación está bajo maldición. Tenga eso en mente y seguimos analizando los textos, mis hermanos queridos. El mandamiento es claro, literalmente la mujer en silencio aprenda. Las mujeres en el contexto social de entonces eran, por regla general, menos instruidas que los hombres, ya que la misión de la mujer tenía que ver especialmente con la familia, la procreación y la administración del hogar. En las iglesias las mujeres vienen a ser un miembro más junto con los hombres. El evangelio anuncia que no hay diferencia, óigalo bien, no hay diferencia entre hombre y mujer en cuanto a la salvación. Gálatas 3:28 lo corrobora. Esta verdad era tomada por mujeres para derribar las diferencias que existían en la sociedad entonces, imponiéndose incluso sobre el marido y tratando de gobernarlo. En la congregación en Corinto, las mujeres hacían preguntas en el culto público, distrayendo la atención de los que oían la enseñanza. Miren, tengo que explicarle el contexto, por qué Pablo mencionó esto. Y en el contexto cultural de entonces, sirviendo como elemento de vergüenza por el marido. Imagínense, ¿qué tanto pregunta? Oye, que no deja que termine el rabino, no sé, Moshe Harashat, no sé.
por cuya razón el apóstol les manda a callar en la congregación, pero también por la misma causa de desorden en la congregación, manda a callar a los que hablaban en lenguas, entre comillas, y a los que profetizaban. Primera de Corintios, capítulo 14, versículo 27, hasta el versículo 30 y el versículo 34 para corroborar. Sin embargo, el apóstol aborda la cuestión del modo de vestirse o presentarse las mujeres en el culto público para orar o profetizar, a atender y entender más adelante que era profetizar en el contexto de la epístola, vinculando la edificación, exhortación y consolación. Recuerden, mis hermanos queridos, que profetizar es predicar la palabra de Dios que ya está escrita. Si alguien dice, yo te voy a profetizar en este día, y comienza a decir cualquier promesa que sale o brota de las pésimas y torcidas intenciones de ese corazón que está abriendo la boca y está diciéndole, hermana Rubí, yo veo que tú vas a viajar por New Jersey, vas a visitar al hermano David Silva, se van a tomar un café con la señora, mi hermana Yadira, yo profetizo que tú este año tú vas a tener un hijo nuevo y va a ser un varón que regirá las naciones y bla y todas esas cosas. Mi hermano querido, eso no está escrito. Usted tiene que exhortar a ese tipo de charlatanes, chamanes de la pseudo prosperidad, porque están, recuerden, siempre les menciono, Dios habla en su palabra. En el Antiguo Testamento, Hebreos capítulo 1, versículo 1 y 2, y 2 de Pedro capítulo 1, versículo 19 al 21, Dios habla en su palabra. En el Antiguo Testamento habló por medio a nuestros padres, por medio de los profetas, etcétera, etcétera. En este tiempo nos habla por medio del Evangelio, nos habla porque el Evangelio testifica de nuestro Señor Jesucristo, nos habla por medio de su Hijo. Dios, el lenguaje del Espíritu Santo son las Sagradas Escrituras. Fuera de las Sagradas Escrituras habla Satanás, sus hijos, Mickey Mouse y Maradona. Vea, mejor no se la puedo decir. Cuidado, le van a decir, es que Dios me dijo, es que tuve un sueño. Vea, tomando o tergiversando Joel 2:28, eso ya se cumplió en parte. Sueños y visiones, ya saben, se cumplieron. Hechos de los Apóstoles, Cornelio, Pablo, Pedro. Pero hay algo que todavía sigue vigente de esa profecía de Joel 2:28, que el derramamiento del Espíritu Santo, hasta el día de hoy, el Espíritu Santo sigue levantando esos cadáveres espirituales para amalgamarlos, fusionarlos, pegarlos o hacerlos parte del cuerpo de Cristo. Si alguien dice que le va a profetizar y le va a hablar cosas que no están en las Escrituras, salga corriendo de ahí. Usted está en una sinagoga de Satanás. Bueno, sin embargo, el apóstol aborda la cuestión del modo de vestirse o presentarse las mujeres en el culto público para orar o profetizar, dando a entender más adelante que era profetizar en el contexto de la epístola, como lo había mencionado. Cuando el texto menciona como total sumisión, esto también resultaría negativo en la actualidad, pero debemos recordar que, primero, el término sumisión se aplicaba a Jesús el Señor. Él era sumiso al Padre, era sumiso a sus padres terrenales. 1 Corintios 15:28 lo corrobora y 1 de Tesalonicenses 5:21. En pocas palabras, desde el punto de vista social, cumplió adecuadamente con las obligaciones sociales y religiosas también. Miren, como punto 2, ser sumiso es la voluntad de Dios para todos los creyentes. Efesios 5:21 para corroborar. Ese es uno de los 5 participios presentes que describe el significado de ser lleno del Espíritu Santo. Acuérdense de la palabra lleno o llenura, pleroma en el original griego. Bueno, Efesios 5:18 lo corrobora. Como punto número 3, en este mismo pasaje de Efesios, Pablo usa 3 ejemplos domésticos para demostrar la sumisión mutua dentro del hogar. Primero, que las esposas se sometan a sus maridos. Segundo, que los hijos se sometan a sus padres. Tercero, que los esclavos del hogar se sometan a sus amos. El elemento radicalmente positivo de ese contexto es que Pablo limita el poder de quienes poseen todo el poder, es decir, maridos, parientes y maestros. En sus días, los escritos paulinos sobre las mujeres, los hijos y los esclavos eran radicalmente positivos.
Como punto número 4, Pablo no atacó la esclavitud como un tema particular, porque sabía que era una cuestión que destruiría la efectividad de la iglesia y su testimonio en ese periodo tan histórico de la vida. Pablo afirma la igualdad espiritual de ellos, como dice Romanos 16, pero sabía que las mujeres en puestos de liderazgo podían haber sido mal entendidas en su relación con la adoración en el rito de la fertilidad y rechazadas por una sociedad casi eminentemente patriarcal, perdonen que use ese término, y de dominio masculino. Noten que el sustantivo isichia, que significa paz, que Pablo usa aquí, tiene dos acepciones principales, una la del silencio y otra de la quietud, sosiego o calma. Para silencio hay dos palabras en el Nuevo Testamento. Sigi es una. Eso lo vemos en Hechos 21:40, donde se dice que al hacer Pablo una señal se hizo gran silencio. Es decir, la multitud dejó de hablar. También eso está en Apocalipsis 8:1, donde dice que cuando se abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. Esta sección está vinculada únicamente al silencio en sentido de no hablar. Pero Pablo usa aquí no esta palabra, sino isichia, que tiene que ver tanto con silencio como guardar la calma, sosiego o la quietud. Emplea la misma palabra de un trabajo sosegado, como dice 2 de Tesalonicenses 3:12. El término relacionado con la raíz de esas palabras es el adjetivo isicho, que significa tranquilo, que significa apacible, denotando que la tranquilidad externa proviene del interior. También de la misma raíz procede isichazo, que significa estar callado, es decir, cállate de una vez. Pero en el caso de este versículo no sería tanto de guardar silencio, sino de estar sosegado. Este sentido no hace violencia al texto, no, para nada. Simplemente toma lícitamente otra sección de la palabra que concuerda con lo que ocurría con las mujeres en el entorno social de la iglesia, donde causaba alteraciones con sus preguntas o intervenciones. Imagínense el predicador, no sé, imagínense el nombre, Moshe Torres. Él quería hacer su exposición sobre las doctrinas de la gracia, un ejemplo, ¿no? Y está haciendo su exposición, pero está en pero no, pues, y mi libre albedrío. ¿Y qué pasa si esto que lo otro? Es que no estoy de acuerdo. Es que, oiga, y ahí viene la expresión de Pablo, es como que, oye, ya cállate. Deja que termine de explicar. Seguimos, mis hermanos queridos. Abrazo grande a la hermana Jennifer Carola Llanes, hermana de la asociación, las damas de la ACC, Asociación de Cristianos Calvinistas. Bueno, si el apóstol establece que la mujer aprenda, mire que no dice que no aprenda, no, dice que aprenda, pero que aprenda en silencio. Quiere decir que debe enseñársele para que aprenda, es decir, que las mujeres deben ser enseñadas al mismo nivel que los hombres en la palabra de Dios, ya que son iguales espiritualmente en Cristo Jesús. Y los mandamientos del Nuevo Testamento son para los dos, tanto para hombre como para la mujer. Primera de Pedro 2, versículos 2 al 12 para corroborar. Así que el apóstol Pablo insta que la mujer aprenda en silencio, pero con toda sujeción. Miren, por tanto, la palabra hipotagi, en algún momento lo traemos a nuestro hermano Winston Medina, nuestro hermano amigo y pastor, que ahí nos puede traducir al griego. Bueno, la palabra hipotagi, traducida por sumisión, tiene que ver con una posición humilde que se somete a la enseñanza recibida sin discutirla y mucho menos cuestionarla. Pudiera traducirse también por obediencia. De otro modo, las mujeres debían estar contentas de aprender y sujetarse a la enseñanza recibida. Las mujeres entonces, en alguna medida, tratando de sacarse de encima el sistema un tanto esclavizante de aquella sociedad, no solo se negaban a ser instruidas por los hombres, sino aquellas querían tener el mismo privilegio que ellos, aún sin haber sido enseñadas. De ahí que en la iglesia apareciesen mujeres que enseñaban cosas contrarias a la doctrina con la pretensión de ser libres para hacerlo, ocasionando serios problemas, como es el caso que el mismo Señor apunta en la iglesia en Tiatira, como lo dice Apocalipsis, capítulo 2, versículo 20. En general,
El texto se interpreta desde quienes entienden que la mujer puede enseñar en la iglesia mientras lo haga con la debida actitud. Quienes prohíben totalmente cualquier tipo de expresión pública por parte de ellas. Entramos al versículo 12 y dice, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. ¿Se acuerdan la frase didascalos? Bueno, aquí cuando dice no permito que las mujeres enseñen, tenemos didaskein de ginaiki o epitrepo. Las mujeres deben permanecer en silencio en el sentido de no enseñar mientras está el pastor haciendo su exposición en la congregación. Más bien debe mostrar sujeción al no usurpar la autoridad del anciano o predicador. Esto es verdad, no porque las mujeres sean en ningún sentido inferiores a los hombres. No. Cuidado, no me malinterprete. Sino porque la ley de Dios lo ordena en conformidad con su propósito para los vasos más frágiles. 1 Corintios capítulo 14, versículo 34. Noten, por cierto, que Pablo es muy preciso al decir no permito a la mujer enseñar. La autoridad apostólica está bien presente en la prohibición que establece aquí, ya que se trata de la enseñanza doctrinal, es decir, la definición de lo que la iglesia debe creer o no, la puntualización de la correcta exégesis bíblica, la definición de la ley y su enseñanza extensiva, lo que podría llamarse enseñanza dogmática, ejercer funciones de maestro en la congregación. Miren el término epitrepo, que significa permito, se emplea siempre en el Nuevo Testamento para referirse a permitir que se le haga lo que desea hacer. Miren, el que Pablo haya escogido usar esta palabra pudiera implicar que algunas mujeres en Éfeso deseaban predicar en público. ¿Ven por qué la estoy poniendo en contexto? Y de esta manera tener autoridad sobre la congregación, como en la iglesia actual. Sin embargo, Pablo, hablando como apóstol oficial, no por hombres, sino apóstol de Jesucristo, no permite eso. La función del anciano como evangelista y maestro pastor es solo para los hombres. Recuerden que hay requisitos y eso está en el libro de Timoteo, que por cierto ya lo hemos visto, lo estamos viendo, y en el libro de Tito, que eso ya lo hemos visto. Permítame un segundo, no. Quiero saludar, ya lo saluda el hermano Julián, Radio Salvación. Bueno, seguimos mis hermanos queridos, porque el tiempo apremia. Miren, la función del anciano, decía ahí, como evangelista y maestro, esto es para los hombres. Bueno, el infinitivo presente, didaskein, que significa enseñar, se traduciría mejor que sea maestra. Esta forma de exposición bíblica, la enseñanza, es ejercer autoridad, cuando lo que se permite a la mujer es aprender en sujeción. No solo se les prohíbe enseñar, sino que se les exige estar sujetas a la enseñanza congregacional dada por los maestros que son responsables de esta función en la congregación. Cuando el texto menciona no ejercer autoridad sobre los hombres, miren, ahí tenemos la frase oude afentein asdros. El verbo afenteo aparece solo esta vez en toda la Biblia. Esta expresa la idea de una persona que impone su autoridad sobre otra. Aunque no aparece más que aquí en toda la escritura, se puede apelar al sentido que tenía en el griego de los tiempos de Pablo, que hace referencia siempre a la autoridad. O sea, se define como uno que actúa bajo su propia autoridad. El autenter, amo o el que domina. Así que la connotación de la palabra tiene el sentido de dominar. Quien enseña ejerce autoridad sobre el enseñado y al someterle a la aceptación de la enseñanza y a la vida conforme a ella, ejerce dominio sobre el hombre. Y de ahí que la mujer, puesto que había enseñadores en aquel tiempo, pastores, maestros, apóstoles, en la actualidad solo hay pastores y maestros. No puede enseñar porque no puede ejercer autoridad sobre el hombre. Algunos opinan que la palabra andros, que significa masculino, varón, hombre, tiene que ver con el marido.
No importa cuál sea la sección que se le quiera dar, el hecho es que una mujer que enseña en la congregación está usando la autoridad de la palabra a la que incluso el esposo debe sujetarse. ¿Es que acaso una mujer no puede tener la preparación necesaria para enseñar? Es una pregunta valiosa, se las dejo. Absolutamente claro que puede. El contexto inmediato no se apoya en la frase añadida, sino se queda quieta, como lo dice 1 Corintios 14:34. La afirmación de Pablo sobre el rol de sumisión de las mujeres se pueden explicar mediante el uso de este, escuche bien, apax legomenon. Debe abordarse desde una perspectiva cultural. Dios bendiga al hermano Birle Men. Abrazo grande a la distancia. Dios escogió revelarse a sí mismo en un determinado ambiente cultural. No todo en esa cultura era voluntad divina para los creyentes de todas las culturas, de todas las épocas. La verdad y el poder del evangelio cambia radicalmente la cultura humana, es decir, la esclavitud, el dominio masculino como ejemplos. La arrogancia y el dominio para la explotación es un mal propio de hombres y mujeres. Una mujer puede tener tanto o más conocimiento bíblico que un hombre. Miren, eso es posible. Poseer una clara comprensión incluso de las doctrinas y haber estado bajo la influencia de maestros que le enseñaron las verdades en la fe en la dimensión más profunda que pudiera usted imaginarse. Recuerden que la interpretación bíblica debe buscar la intención original del autor. ¿Qué dijo en su día? ¿Qué dijo Pablo en aquel tiempo? ¿Por qué lo dijo? ¿Bajo qué contexto? Etcétera, etcétera. Es básico y fundamental para una correcta interpretación, pero entonces debemos aplicar esto a nuestra relación con Dios. Ahora se presenta el problema de las mujeres con liderazgo, lo cual el apóstol Pablo prohíbe tajantemente, donde afirma que las mujeres no deben tomar el liderazgo de la adoración pública. 1 Corintios capítulo 14, versículos 34 y 35 para corroborar. Sin embargo, el apóstol da otras razones como las que vienen en el versículo 13 que deben, o mejor dicho, que dan la base porque la mujer no debe ser maestra en la iglesia local. Es muy probable que Pablo esté afrontando problemas que generaban en la iglesia de Éfeso, mujeres que habían sido enseñadas y engañadas por falsos maestros. Imagínense en ese momento crucial de la historia en donde se estaba escribiendo las Sagradas Escrituras. Imagínense que por ahí, ¿sabes qué? Agrégale estos escritos de la pastora, no sé, diga cuál, vamos a inventarnos un nombre, Yesenia, un ejemplo por así, no sé si ese nombre exista, pero bueno. La metemos ahí y a este tiempo nosotros estamos leyendo las doctrinas de la gracia y qué lindo, la seguridad de la salvación, aleluya, pero de repente, que si no te caes con el billete, pues entonces podemos perder la salvación. Imagínense nosotros leyendo eso a este tiempo. Mis hermanos queridos, el Espíritu Santo, el cual es Dios, ha preservado su palabra, la cual testifica de Cristo. 66 libros que conforman el canon de las Sagradas Escrituras y eso no se contradice ningún libro con otro libro. Todos los 66 libros cuadran el uno con el otro de manera armoniosa. No, pues que ahí tiene contradicciones. No va a faltar alguien que dice ser ateo, que sabemos que no existen los ateos. Solo personas resentidas con Dios. Eso es otro tema que no me voy a meter. Pero bueno, mis hermanos, eso cuadra. No hay errores en las Sagradas Escrituras. No hay contradicción. Gloria a Dios. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Seguimos, mis hermanos queridos. Una gran parte de los problemas que el apóstol está abordando en este escrito tiene que ver con la enseñanza en la congregación. Había maestros o tal vez ancianos disidentes en cuanto a la doctrina, aunque también pudieran ser ajenos a la iglesia que se habían introducido para enseñar, como ya se ha considerado antes. Miren, los líderes que han de ser respetados especialmente son aquellos que se dedican a la enseñanza como lo hace el apóstol que se presenta como maestro. Para determinar con absoluta precisión lo que el apóstol está prohibiendo sería necesario tener un conocimiento seguro de lo que representaba enseñar en las iglesias en el tiempo apostólico. Si esto es lo que se está prohibiendo, probablemente sea como consecuencia de que algunas mujeres habían sido alcanzadas por las doctrinas de los falsos maestros que distorsionaban totalmente la interpretación del Antiguo Testamento. Mis hermanos queridos, vean, yo cómo voy a prohibirle a mi esposa de que comparta la palabra de Dios
con sus compañeras de la universidad, por ejemplo. ¿Por qué me voy a oponer yo? Más aún si ella conoce las doctrinas de la gracia, ella conoce los principios, bueno, los fundamentos del Evangelio. Conoce, pues, Evangelio 11:01, por así decirlo. Fundamentos del Evangelio, un ejemplo. Conoce a la perfección el Evangelio. Salvación netamente por gracia, no por obra, para que nadie se gloríe. ¿Cómo yo le voy a prohibir, mis hermanos queridos? Otra cosa es que, pues, y que sí nos haría pena, ¿no? Que, por ejemplo, la hermana Rubí tenga un familiar y de repente a ese familiar otra prima u otro familiar le está predicando a esta persona, ¿no verdad? Como está en la mitad, pero resulta que es un adventista del séptimo día. Y le está metiendo y le está haciendo, es que tienes que guardar el sábado. Y sabemos que ningún judaizante guarda el sábado. Eso es otro tema, mis hermanos, ahí sí, pero vea. Segunda de Timoteo capítulo 2, versículo 28, con mansedumbre. Compartan la palabra, con mansedumbre, por si Dios le concede arrepentimiento, le abre el conocimiento y le abre el entendimiento en cuanto a las escrituras. No sabemos quiénes son los escogidos para salvación. Nosotros a los que nos compete, a predicar el Evangelio. ¿Quién convence? El Espíritu Santo. Hay que distinguir entre la enseñanza oficial y la enseñanza pública. La enseñanza privada que una mujer debe ejercer respecto a sus hijos y aún de otros hijos. No cabe duda que el cristianismo, especialmente en los tiempos apostólicos, rescató a la mujer de la marginación que tenía en la sociedad, tanto judía como grecorromana. Hay gente que dice, no, que la Biblia es machista. Eso es mentira, mentira del diablo. Salvo en el tema de la enseñanza, por los motivos que siguen, se otorga a las mujeres la misma paridad que a los hombres en la congregación. ¿Quiere decir entonces que la mujer debe permanecer en silencio absoluto en la reunión congregacional? Ahí le hago esa pregunta. No se prohíbe su participación más que en la enseñanza por el ejercicio de autoridad que supone. A la luz de la enseñanza general del Nuevo Testamento se aprecia que Pablo regula la oración de las mujeres en la iglesia en Corinto no para prohibirla, sino para ordenarla. Lo mismo ocurre con la participación de la mujer para profetizar, que no tiene nada que ver con hacer manifestaciones escatológicas por revelación del Espíritu, ni en tiempos apostólicos, ni mucho menos ahora, en que toda la revelación inspirada por Dios está debidamente registrada en el Nuevo Testamento. Y recuerden, no se puede añadir más nada. Lo que el apóstol permite a la mujer, por lo menos no lo prohíbe, es que profetice en una forma adecuada y que la profecía es hablar ¿para qué? Para edificación, exhortación y consolación. Primera de Corintios, capítulo 14, versículo 3. Noten que lo único que el apóstol limita es la enseñanza de la palabra como sería el modo de un pastor o de un maestro. A pesar de todo esto, algunos han intentado evadir la fuerza de la prohibición de Pablo al suponer que arbitrariamente debiera traducirse autenten, o sea, una autoridad injuriosa. Las mujeres, según esa opinión, pueden ejercer autoridad sobre los hombres siempre que no sea una autoridad injuriosa. Sin embargo, los empleos extrabíblicos de autentei ponen en claro que la palabra significa simplemente autoridad y no tienen connotación negativa como autoridad injuriosa o dominante. Pablo, nuestro hermano, amigo y apóstol, entonces prohíbe a las mujeres ejercer cualquier tipo de autoridad sobre los hombres en la congregación. Son los ancianos, que evidentemente son hombres, que establece que el anciano debe ser marido de una sola mujer. Imagínense que haya una pastora. ¿Cómo va a ser la pastora marido de una sola mujer? Por mucho que quiera aparecer en pantalla, que se quiera hacer autoproclamar paladina de lo que usted quiera. No, mis hermanos queridos, salgan de ahí, huyan de ahí, no le den ni un like, ni se suscriban siquiera. Pero eso sí, no se suscriban de verdad. No quiere decir que las mujeres no tengan los dones espirituales en la oratoria y el liderazgo. El asunto es dónde ejercen ellas esos dones. Las mujeres deben dejar de creer la mentira de Satanás, de que la única función importante es la del liderazgo. Las personas, por lo general, desean lugares de preeminencia, no servir humildemente a otros, sino estimular su egoísmo
y ganar poder y control, y algunos hasta fama. Sin embargo, los líderes llevan una pesada carga y una responsabilidad, y la función de subordinarse muchas veces es una de la mayor paz y felicidad. La subordinación, mis hermanos queridos, no es un castigo, sino un privilegio. ¿Quién nos dio ejemplo de ser obediente? Pues el mismo Señor Jesucristo. Y aclaro, no es porque Jesús es inferior, que el Padre es inferior que el Espíritu Santo. No. Padre, Hijo, Espíritu Santo, la misma sustancia. Son coexistentes en la eternidad y ellos son, pues, o sea, son de la misma sustancia y son coexistentes desde la eternidad también. Pero cuando ya encarnó, cuando ya estuvo acá caminando en medio de nosotros, ni tampoco se despojó de su parte, de su deidad. Él no dejó de ser Dios. Cuidado con eso, porque hay personas que separan la deidad de Cristo de la parte humana, y eso pues es una herejía. Eso se llama nestorianismo. Pero bueno, el Señor Jesucristo nos dio un ejemplo, por si acaso. Seguimos, mis hermanos queridos. Bueno, versículo 13, porque Adán fue formado primero, después Eva. Miren, ahí tenemos la frase, Adán gar protos eplastis eita Eva. El argumento del apóstol en este contexto se relaciona teológicamente con Génesis 3 y también con los excesos de los falsos maestros. Pablo utiliza Génesis 3 para hacer una analogía de que así como Eva fue seducida a pecar por la serpiente, a la rebelión, la independencia, a la empoderada, que el 50-50, que si tu marido, si tu esposo no quiere colaborar con los gastos de la casa y que se van 50-50, déjalo, así de una manera indirecta, provocando ahí o promocionando un divorcio. Terrible, mis hermanos. Eso es lo que hay hasta en las redes sociales. Deben orar por este tipo de serpientes para que si Dios en su misericordia les conceda arrepentimiento. Las consecuencias de la caída están directamente relacionadas con la sumisión de la mujer y su deseo hacia el marido, como dice Génesis 3:16. La función de subordinación de las mujeres es una degradación del plan perfecto de Dios, que fue el resultado de la caída. Como Cristo vino a poner en su lugar los efectos de la maldición, se argumenta que deben abolirse las diferencias en funciones entre hombres y mujeres. Sin embargo, Pablo, nuestro hermano, no establece la función subordinada de la mujer en la caída, sino en el orden divino de la creación original. Dios hizo a la mujer después que al hombre para ser su ayuda idónea. Y miren que no la sacó de los pies para que la pisoteemos. La sacó de nuestra costilla, mis hermanos queridos, para que sea nuestra ayuda idónea. Él no cita aquí los textos bíblicos, sino principios bíblicos que sin duda alguna Timoteo conocía bien por la enseñanza del apóstol a lo largo del tiempo. Segunda de Timoteo 2:2 lo corrobora. El primero de estos principios es el orden creacional, en donde recuerda que Adán fue hecho primero. La enseñanza general de la palabra es muy precisa al decir que la mujer fue tomada por causa del varón para ser una ayuda idónea para él. Gloria a Dios por esas personas que tienen su ayuda idónea. Gloria a Dios a mi hermano Mario Muñoz, que tiene su ayuda idónea, su esposa amada. Gloria a Dios por todos esos hogares pues que no están buscando fama y tanta cosa, sino es solamente que agradar al Dios de la gloria. La mujer fue formada de la sustancia del hombre, como dice 1 Corintios 11:8. Así pues, en los orígenes mismos de su constitución, se aprecia ya una dependencia física de la mujer respecto al varón. El apóstol desarrolla ese argumento en otro lugar, aunque allí no habla de sumisión, aclarando además en el mismo pasaje de lo que quiso decir. 1 Corintios, capítulo 11, versículo 8 y 9 para corroborar, y 1 Corintios 11, versículo 11. Pero él enseña que la mujer es la gloria del varón, mientras que esta es gloria de Dios. Aunque no explica ni aclara, pero presenta sencillamente el hecho creacional distintivo entre el hombre y la mujer.
Y Adán, versículo 14, no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Mire que nuestro hermano Pablo no es que quedó ahí y ahí dejó la conversación. Él explica la causa. Y no fue engañado Adán. A Eva se le atribuyen dos consecuencias por su transgresión. Primero, el dolor al dar a luz, o alumbramiento, o parto, como usted lo quiera llamar. Segundo, la sumisión al marido. El tiempo del verbo es perfecto, lo que implica que la acción es duradera. Jesús el Señor inauguró una nueva era, pero los creyentes también viven en la era antigua. Pablo no presenta la función de las mujeres como resultado de la caída, sino que usa ese acontecimiento como una comprobación más del propósito de Dios. Él señala que Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. El texto de Génesis muestra la historia de lo que sucedió cuando Eva usurpó la función de liderazgo. Génesis lo corrobora, capítulo 3, versículo del 1 al 7. Mis hermanos, ese problema tristemente todavía sigue a este tiempo. Todavía hay mujeres que siguen teniendo conversaciones con quien no debe. El gran problema de la caída en cuanto a responsabilidad hace mayor responsable al hombre que a la mujer. En el relato se aprecia que Adán cedió a la petición de Eva para que comiese el fruto prohibido, de modo que todo el género humano cayó en la depravación y la condenación. Eva no estaba apta por naturaleza para asumir la posición de responsabilidad final. Cuando salió de la protección y liderazgo de Adán, se hizo extremadamente vulnerable y cayó. Cuando Adán violó su función de liderazgo y siguió a Eva, la perversión del orden divino fue completa. Entonces ocurrió la caída. No simplemente por la desobediencia al mandato de Dios, sino por la violación de las funciones que Dios había señalado para cada uno de los sexos. Esto no es decir que Adán es menos culpable que Eva o que ella era más imperfecta. No, 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 por favor. Aunque él no fue engañado por Satanás, como lo fue Eva, Adán no obstante decidió desobedecer a Dios. Como cabeza de su relación, él lleva la responsabilidad final. Por eso el Nuevo Testamento relaciona la caída con el pecado de Adán, no con el de Eva. Romanos 5:12 al 21 para corroborar y 1 Corintios 15, 21 y 22. La dirección por el hombre entonces era parte del plan de Dios desde el principio y es el hombre el que tiene responsabilidad por su éxito o también por su fracaso. La trágica experiencia del encuentro, escúchelo bien, con la serpiente en el huerto confirmó la sabiduría de ese plan. En relación con esto decía Crisóstomo, escúchelo bien, Crisóstomo, que es un lindo nombre por cierto para poder ponerle a uno de nuestros hijos en algún momento. Ella enseñó una vez al hombre y todo se perdió. Por esto Dios la sujetó, porque había usado mal de su autoridad, o por mejor decir, de su igualdad. Cuando el texto menciona, sino que la mujer siendo completamente engañada, ha incurrido en transgresión. Miren, ahí tenemos la frase en el original griego, escúchelo bien, y de gini exapatiteisa en parabesai gegonen. Eva fue engañada, por tanto, a causa de la caída en la tentación, al ser seducida por Satanás, incurrió en transgresión. Realmente lo que Eva quiso es ser igual a Dios, dejando el lugar que tenía en el orden creacional. Miren, no intentaba ser superior a su esposo, sino que quería llegar a ser como el Creador. ¿A quién le recuerda eso antes de que se formara el mundo? Ella procuraba así invertir el orden divino que había sido establecido. El apóstol entiende que las mujeres están vinculadas con la primera mujer, que las hace más propensas a la ilusión y a la seducción que el hombre. Este es uno de los argumentos que el apóstol usa para dar a Timoteo, aquel joven, las razones bíblicas en que sustenta su prohibición sobre la enseñanza de la mujer en la congregación, mucho menos en Éfeso.
donde los errores que deben ser corregidos tienen que ver con la doctrina bíblica. El apóstol sabía que esta limitación en la iglesia traería el rechazo de algunas mujeres. Por tanto, pone en manos de Timoteo las razones bíblicas que la sustentan. Miren cómo el Espíritu Santo les va proporcionando incluso hasta las razones para que no lo acribillen ahí mismo a nuestro hermano amigo Timoteo. Versículo 15, último versículo de esta noche, mis hermanos queridos. Y este es muy maravilloso, este versículo, porque de aquí, tristemente, también han hecho doctrina. Tristemente. Bueno, versículo 15. Pero, óigalo bien, pero se salvará engendrando hijos, si permaneciere en fe, amor y santificación con modestia. Ay, mis hermanos queridos, y ahora, ¿cómo interpretamos ese texto? Es más, voy a hacer una pausa para hacerle la pregunta a cualquiera de los hermanos. Permítame, cámara 2, ahora sí. Mi hermano, no sé, mi hermana Rubí, ya de una vez por ahí mismo le voy preguntando, pasa una pausa. ¿Cree que una mujer se pueda salvar teniendo hijos? Así literalmente como dice el texto. Y en caso de que sea así, ¿qué pasa pues con las damas que no pueden tener hijos, sino que Dios no le dio la capacidad de procrear? Cuéntenos, mi hermana. Bueno, el texto, lo que Pablo está diciendo a Timoteo, dice, pero se salvará engendrando hijos. Pero dice un punto muy importante, o varios puntos, ¿no? Si permaneciera en fe, amor, santificación, con modestia. Porque lamentablemente hoy vemos muchas mujeres que han tenido bebés y que tristemente los abandonan. Pues han tenido hijos, pero pues están rehuyendo incluso de esa posibilidad de salvación, ¿no? Al abandonarlos y al desecharlos como si fuesen cosa de poca valía, ¿no? Entonces, Pablo está hablando aquí en un contexto muy definido, que es dentro de la congregación. No podemos hablar de esa manera de personas que no conocen el Evangelio, de mujeres que no conocen del Evangelio. Así mismo. Así es, hermano. Así mismo. Y ya vamos a profundizar en el tema. No sé si la hermana Mónica, ya que la hermana Mónica está por ahí, le hago la misma pregunta. ¿Usted cree que Pablo se está refiriendo en este versículo 15 de que la mujer va a salvar porque engendrando hijos? Y si esto es así literal, si lo leemos ese texto, típico que lo hacen, ese texto lo leemos fuera de su contexto, pues ¿qué pasa con las mujeres que no pueden tener hijos? ¿Están condenadas? ¿Van a conocer a Maradona o cómo es la cosa? Cuéntenos, mi hermana querida, abrazo grande a la distancia. Gracias, hermana. Pienso que no lo podemos tomar literalmente, porque entonces estaría el apóstol Pablo pues contradiciéndose cuando él mismo nos dice que la salvación solamente es en la fe, somos salvos por fe en Cristo Jesús. Entonces no podríamos él estar hablando literalmente en este versículo sobre la salvación. Maravilloso, maravilloso. Ya, mire, metámonos eso en la cabeza. De entrada, no es que la mujer se va a salvar porque verdaderamente va a procrear, porque si lo entendemos de esa manera así literal, sin usar las reglas de la hermenéutica, el texto, pues terrible, mis hermanos. O sea, y tristemente muchas personas leen las escrituras así, a los textos fuera de contexto para crear un pretexto o crear una doctrina, y eso no es correcto. No le hago las mismas preguntas a los otros hermanos que están presentes por tema de tiempo, pero ya vamos. Bueno, según este versículo, las mujeres se salvarán solamente por la hora de engendrar hijos. Miren, si lo leemos aislado, si leemos aislado este texto, parecería que sí, pero la respuesta es no. Si así fuera, toda virgen soltera se condenaría. Pero en 1 Corintios capítulo 7, versículo 28,
Versículo también 34 al 38. El Espíritu Santo, por medio del apóstol Pablo, enseña que en ciertas circunstancias la doncella tiene ventaja sobre la casada. Además, en el caso de las mujeres estériles, esto sería condenar a una persona por algo que ella no puede cambiar por mucho de que quiera hacerlo. En el contexto histórico entendemos que en 1 Timoteo 2:15 el apóstol Pablo trata el caso común que la mujer tiene hijos y le enseña que tiene un servicio y una responsabilidad muy especial en el reino de Dios. La enseñanza y la crianza de los hijos en el hogar. Acaba de decir que la mujer no debe enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre en relación a la enseñanza en la congregación. Lo vemos en el capítulo 2, versículos 11 y 12. Pero luego le recuerda a la mujer de su área especial de servicio. Es muy importante notar que engendrando hijos, ahí tenemos la palabra tecnogonía en el original griego. Es exactamente la misma palabra que tecnogoneo, que significa críen hijos. En 1 Timoteo 5:14 lo corroboramos. No se refiere tanto a la concepción y al alumbramiento de los hijos, sino a su crianza en el camino del Señor. Por el hecho que presupone que la mayoría de las mujeres tendrán hijos a los cuales debe criar con cuidado y devoción a Dios. No quiere decir que las mujeres que no tengan hijos no pueden salvarse. Miren, la palabra griega soso tiene varios significados. Pero antes de explicar el significado, es que mi hermano, es importante hacer esta explicación, utilizar las reglas de la hermenéutica de manera apropiada. ¿Por qué? Porque tristemente muchas de las congregaciones, incluso hasta de corte carismático, casémonos, hasta el mismo pastor las va casando ahí. Usted tiene que casarse con el diácono y lo va casando y arman esos matrimonios y ya mandaron a encargar a la cigüeña, ya viene el primer hijo, pues ya pasaron 2 años, mande a pedir el otro, el segundo, mande a pedir el tercero. Mi hermano, y eso se hace, oiga, se hace, y están así en fila india cruzando la calle, ¿no? Cuando ya está la luz verde y van cruzando papá, mamá y como 5 hijos que van así en fila india. Mis hermanos, eso es por una pésima comprensión del texto de 1 Timoteo capítulo 2 versículo 15. Y se salvará teniendo hijos. Perdón, engendrando hijos. Sigamos, mis hermanos queridos, y antes que nada quiero mandar un saludo a doña Frances Kaminsky, mi compañera ahí, mi hermana en Cristo y compañera pregonera del Evangelio ahí en las calles de Patterson. En algún momento nos vamos a predicar la palabra, deje que pase el frío, pues mi hermana, para llevar cafecito. Bueno. Es que hay que llevar la palabra a las calles, pues mis hermanos, imagínense. ¿Qué hacemos sentados aquí? Y el mundo se cae a pedazos. Bueno, la palabra griega soso tiene varios significados. Primero, salvar de manera espiritual el alma. 1 Timoteo 1:15 lo corrobora, 2:4 y 2 Timoteo 1:9. Segundo punto, también sirve para sanar, o también significa sanar. Mateo 9, versículo del 20 al 22. También significa rescatar, Mateo 8:25. También significa mantener seguro y salvo, Mateo 24:22. También significa librar de, o librar de algo, Mateo 27:42 lo corrobora, Mateo 27:49, 2 Timoteo 4:18, 1 Timoteo 2:15. Miren, entonces, dicho lo anterior, analizamos nuevamente el texto para darle la interpretación adecuada. Debido al estigma que llevan las mujeres por la caída del hombre e introducción del pecado a la raza humana, serán libradas de ese estigma engendrando hijos o criándolos de la forma piadosa. Recordamos Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9, como dijo nuestra hermana Mónica Cárdenas, de las damas de la Asociación de Cristianos Calvinistas. Ahí tienen un canal bien bonito, por cierto. Después se lo comparto. Os lo voy a dejar aquí en la caja de comentarios. Bueno, recordamos Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9, en donde refiere que la salvación es solo por gracia. Un acto soberano en donde le compete única y exclusivamente a Dios.
no al ser humano por muchas obras que intente hacer. Recuerden que la justicia del ser humano no es la misma justicia de Dios. La salvación nos lleva a la perseverancia, pero no refiere a la obra de engendrar hijos. La memoria de nuestro estado caído no debería perturbar la certeza de la salvación, sino motivarnos a la fe, el amor y la santidad. Segunda de Pedro capítulo 2 versículo 2 para corroborar. Si la salvación fuera por obras, en este caso por tener hijos, entonces la estéril estaría condenada de entrada. De entrada estaría con ya ¿para qué va a vivir? Esto es una absurda interpretación. Una de las interpretaciones se basa en un dato de la gramática griega, donde el artículo definido de la frase el dar a luz posiblemente se refiere a la encarnación de Jesús. El contexto se relaciona con Génesis 3:15. La preposición día puede traducirse como por medio de. Hay un artículo definido en dar a luz. Tanto el singular como el plural significa para las mujeres, ellas. Por tanto, Eva sería la representación de todas las mujeres salvas por medio de la promesa de Dios a través de un nacimiento virginal. ¿Quién vendría ahí? El Señor Jesús. El contexto inmediato parece enfatizar que las mujeres debían ser amas de casa. Tal era la expectativa social en los tiempos paulinos, al igual que para la mayoría de las sociedades antiguas y modernas. La salvación de las mujeres no viene de su liderazgo en la adoración pública, de una libertad cultural inesperada. La verdad es que no proviene del rol que la sociedad le otorgue, sino por medio de la fe en sus frutos. Y eso va a ser la consecuencia de que ha nacido de nuevo, no por obra o mérito humano. La salvación, recuerden, es y será y viene de Cristo Jesús el Señor. Fuera de Cristo, Hechos 4:12, fuera de Cristo no hay salvación. No, mi hermano, pero es que yo nací aquí en Jerusalén. Yeshua HaMashiach. Si tú no reconoces que eres un pecador y que necesitas un Salvador y que ese Salvador ya murió hace más de 2000 años por sus escogidos, derramando hasta la última gota de sangre, vea, va derechito a arder por la eternidad. Cuidado, fuera de Cristo no hay salvación. Así haya nacido. No, pero es que todo Israel será salvo. Ya hemos hablado de ese tema. Ya sabemos que no toda la nación étnica, geográfica de Israel se va a salvar. A lo mucho un 3, 4, 5%. Pues bueno, todo Israel será salvo se refiere a todos los cristianos o todos los escogidos que van a ser cristianos a lo largo de la historia. Bueno, sin embargo, para nuestra cultura, la atención indebida surge cuando las mujeres están limitadas en sus derechos. Miren, en el siglo I, después de Cristo, al igual que la gente perdida, rechazaría el activismo femenino. Hoy en día esta misma gente contradice el legalismo y el sexismo cristiano. Vuelvo y reitero que la primera parte del versículo está en singular, mientras que en la segunda pasa al plural. Probablemente se deba a la referencia singular a Eva que se acaba de hacer en el versículo anterior. Así que en relación con la primera mujer, su salvación provenía de engendrar hijos, ya que de su descendencia nacería el Salvador del mundo. Aleluya. Sin embargo, es apurar excesivamente el sentido de la frase del apóstol. Las mujeres están muy distantes de ser ciudadanas de segunda clase, porque ellas tienen la responsabilidad fundamental de educar hijos piadosos. Las madres dedican mucho más tiempo a sus hijos que los padres, y por eso tienen un mayor apego o influencia. Los padres no pueden conocer la estrecha relación que establecen las madres con sus hijos desde el embarazo, el nacimiento, la infancia y los primeros años de la niñez. Eso es, pero, ay Dios mío, eso es algo maravilloso. El punto de Pablo es que aunque la mujer condujo al género humano al pecado, las mujeres tienen el privilegio de llevar al género humano del pecado a la piedad. Obviamente, fuera de Cristo no hay salvación, aclaro. Eso no quiere decir que Dios quiere que todas las mujeres tengan hijos. No se llenen de hijos, por favor. Bueno, si usted quiere tener su hijo, ¿quién le puede prohibir? Tengan a lo mucho 2, 3, ahí como el hermano David Silva. Algunas, y por cierto, él no quiere incluso que se casen.
que el apóstol Pablo habla en términos generales. Primera de Corintios, si usted se quiere quedar soltera, para las damas que están escuchando, vea, eso ya es decisión suya. Ahora que si usted se enamora, vea, eso es decisión suya, mi hermana, pero también consulte con el Dios de la gloria. Primera de Corintios 7, versículo 25 al 40 para corroborar. Alguien preguntará, pero ¿y entonces qué puede hacer una mujer que no es pastora? Pregunta clásica. La respuesta sería exactamente lo mismo que un hombre que no es pastor. Hay tantas maneras de servir en una congregación. ¿Por qué buscar ser pastora? O que yo quiero ser la paladina. No, mis hermanos queridos. Hay tantas maneras de servir. Y no solamente dentro de la congregación, también afuera. Mis hermanos, oiga, ahí está la hermana Frances Kaminsky, que le mando un abrazo grande a la distancia. Ella está aquí en Clifton, New Jersey. Ahí me acompaña ahí con don Alex Kaminsky, su esposo. Nos vamos ahí. Ella me ayuda con los tratados. Incluso el esposo ahí con los bagels. Le llaman esos panes que son redondos, que tienen un agujero. Bagels. Y el cafecito y todo. Y estamos ahí. Todo listo. Ya estamos. Déjame sacar ahí. No hay púlpito, pues ya usted sabe, ¿no? Pero por lo menos ahí se arma algo ahí y se va compartiendo la palabra. La hermana me traduce al español, pues yo les hablo a las personas, porque acuérdense que en Patterson la gente habla inglés, y la hermana traduce el español. Pero mi hermano, alguien tiene que llevar el evangelio. Ve cómo las damas tienen distintas maneras de ayudar y servir. Y ella está predicando la palabra también. Y está también con el hermano, estamos llevando el mensaje. Y está el esposo ahí también. ¿Se da cuenta? Eso es lindo. Y usted viera las caras de estas personas, como lloran cuando escuchan el mensaje. Sí, es verdad, todo esto. Hemos transgredido la ley de Dios, hemos pasado de la raya a esta nación llamada Estados Unidos. Solamente, lo único que merece es juicio, porque se ha pasado de la raya. De hecho, no quiero hablar más allá porque no me gusta meterme en temas de política, pero estamos como estamos porque es la paga que nosotros recibimos en esta nación, y lo hablo a nivel general, indistintamente si somos cristianos o no. Toda nación tiene lo que merece. Pues ya ahí nomás, no quiero meterme ahí en temas, pero bueno. Mis hermanos queridos, hasta aquí mi exposición. ¿Qué les parece? Y por cierto, la mujer tiene una responsabilidad grande y valiosa cuando cría a sus hijos, y escúchelo bien, en los rectos caminos del Señor, o predica la palabra en su familia, en sus amistades. Ay, que me da vergüenza. Suelte la lengua. En lugar de soltar la lengua con la vecina, esa vecina es chismosa, suelte la lengua, pero para predicarle. ¿Cuánta gente que no conoce el mensaje de salvación? Usted no sabe si de pronto su prima tiene un hijo que está pasando, no sé, por drogas, o una hija que está pasando por un tema, bueno, ya usted sabe, cualquier cosa negativa, para no entrar en detalles. Pero es terrible. Ahora sí. Bueno, mis hermanos queridos, ¿qué les parece unas preguntitas y respuestas cortitas? Alguien va a decir, no sé si empezamos con la hermana Rubí, ya que la hermana Rubí está atenta ahí. Alguien va a decir, escuche la pregunta, alguien va a decir, oiga, pero ¿y qué acerca de Raquel? Ahí en Génesis 29:9, porque ella era pastora. ¿Qué acerca de Raquel? Cuéntenos, mi hermana Rubí, bienvenida a interactuar, y tomo agua. Bueno, pues Raquel efectivamente tenía un trabajo importante en su familia, tenía un trabajo que era necesario y que tenía su importancia. Ella era pastora de ovejas, igual que Séfora, la esposa, la que fue después esposa de Moisés, como todos sabemos. Y el trabajo que ella hacía, pues era efectivamente de pastorear, pero pastoreaba los bienes del padre, pastoreaba a Séfora los bienes del padre también. Y pues a eso se refiere su mención en la palabra, ¿no? No es que fueran sacerdotisas o profetisas, sino que se llevaban un trabajo que era simplemente doméstico. En Proverbios 31, como usted mencionó, pues hay un pasaje muy hermoso acerca del elogio a la mujer virtuosa.
Y ahí pues enumera una serie de actividades y actitudes que la mujer cristiana debería ejercer en su vida cotidiana. Eso es muy importante, ejercer esa responsabilidad, más que fuera de la casa, fuera del entorno familiar, en la familia misma, porque luego resulta que pues quiere uno protagonismo fuera, pero la casa está descuidada y eso no debe de pasar. Entonces, pues leamos, ¿no? Leamos la palabra y entendamos que el Señor nos da un lugar importante a las mujeres, que no debemos desdeñar, que no debemos desaprovechar, porque desde el principio la familia fue importante para Dios. ¿Y quiénes cuidamos a la familia? Pues las mujeres. El hombre trabaja y provee, pero la mujer, como usted bien lo dijo hace un momento, es la que está en constante contacto con los hijos y es la que tiene mayor posibilidad, tiempo de enseñar la palabra de Dios a los hijos. Y bueno, pues hasta ahí mi comentario, hermano. Gracias. Maravilloso, maravilloso. ¿Quién conoce más a los hijos si no es la misma madre? Es verdad. A veces el padre, no digo que el padre sea insensible, que sea mal padre, no. El padre también pasa su tiempo con sus hijos y todo eso, pero más tiempo pasa la madre. De hecho, bueno, ya ahí yo no quiero entrar en tema de psicología de los niños y todo eso, porque que se le apegan más a la madre. No quiero entrar en esos temas porque no quiero salirme del enfoque. Bueno, muchas gracias, mi hermana. Muy buena exposición. ¿Qué le parece mi hermana Patricia? Jenny Patricia, puede habilitar su micrófono si usted desea. Mi hermana, sí, señor. ¿Qué pasa si en una iglesia, en una congregación, perdón, hay pastora, solamente pastora y no, bueno, le dicen la pastora, pero no hay pastor? Cuéntenos. Pues lamentable, ¿no? Porque yo estuve en una iglesia así. Bueno, había pastor también, pero siempre el protagonismo se lo llevaba ella, la esposa, en sus, entre comillas, sus dones, en hacer caer a las personas, en muchas, ella se llevaba el protagonismo en muchas cosas y opacaba el trabajo del hombre como pastor de su esposo. Al principio no lo entendía muy bien hasta que empecé a estudiar la palabra Perdón, pero para ser pastora o para tener el conocimiento apropiado. No, para tener el conocimiento apropiado. Pensé que la que estaba mal era yo y me confrontaba muchísimo, pero sí veía mal eso y pensaba que sí, que la mal era yo, pero sí, el protagonismo se lo lleva la mujer y hoy en día se ve mucho eso, que la mujer ahorita empieza a hablar también del empoderamiento, de que tiene más, o sea, ya se sale de lo normal, de que como tenemos derechos como mujeres, entonces debemos opacar la autoridad del hombre. No nos debemos dejar, nosotros somos más, nosotros tenemos talentos, nosotros podemos, y los hombres los estamos dejando a un lado en sus discursos, en sus predicaciones, entre comillas. Entonces, pues es algo que no se debe hacer, y ya gracias a Dios, pues tenemos ese conocimiento de que nosotros no somos la autoridad es el hombre, y no es machismo, sino que así lo dice la palabra, ¿sí? Como Cristo es la autoridad de su iglesia. Bueno, pasemos con la hermana Mónica. Mi hermana Mónica puede habilitar su micrófono si usted desea. ¿Y qué acerca de Débora? Ahí en Jueces, capítulo 4. ¿Qué pasó ahí con ella? ¿Qué pasó con esta historia muy interesante? Bueno, Débora vivió un tiempo donde hubo una falta de liderazgo, que lo podemos leer bien claro
en la Biblia, en las escrituras, ¿no? Una falta de liderazgo masculino. Y probablemente, pues, eso es lo que está pasando también en muchas iglesias hoy en día, ¿no? Que podemos encontrar esto, una falta de liderazgo, donde no hay hombre que se levante a predicar la palabra del Señor, a liderar este pueblo, ¿verdad? Pero eso es una función del pastor. Entonces vemos que hay algunas mujeres que se toman, como bien lo ha descrito el hermano David en toda la enseñanza, se han tomado ese rol desafortunadamente y se quedan allí. Pero eso no es lo que nos manda la palabra del Señor, eso no es lo que nos dice, porque al contrario, la palabra del Señor nos impide ejercer esa función. Entonces está bien claro que ella lo único que hizo fue ayudar a Barak, a dar aliento, o sea, casi como una ayuda idónea, ¿verdad? Como lo que debe ejercer la mujer para el hombre. Entonces está muy claro que ella no ejerció esa función de pastora. Maravilloso, maravilloso. Y ojo, y a este tiempo, oiga, la esposa del pastor no es pastora. O sea, la esposa del pastor es la esposa del pastor. Ojo con eso. ¿Por qué? Porque imagínense, a ver, se las voy a poner en este ejemplo facilito. Si yo necesito hacerme una operación de corazón abierto porque tengo, no sé, tengo una vena obstruida en mi corazón, una arteria en el corazón que está obstruida y que si no me hacen una operación de corazón abierto, si no me hacen ese cateterismo, llámelo como usted quiera, ese procedimiento. Ok, entonces yo ya voy al hospital y me dice, mire, ¿sabe qué? No está el doctor, no está el cirujano, no está el que lo va a operar, pero está su esposa. Y yo sé que la esposa, pues ella es diseñadora gráfica. Yo pregunto, ¿ustedes creen que yo me debería dejar operar de la esposa del cirujano, sabiendo que ella no es, no sé si existe la palabra cirujana? Mi hermano querido, por favor. O sea, debemos entender que para las cosas del Señor eso se toma con una seriedad porque son las cosas del Señor. Ahora, muchas gracias, mi hermana Mónica. Ahora sí, el hermano Marito puede habilitar su micrófono. Bienvenido. ¿Qué pasa, mi hermano Mario? Puede habilitar su micrófono. ¿Qué pasa si alguien le dice que Pablo era machista? Uy, no, es que Pablo era machista, no. Ay, Dios mío. Buenas noches, disculpe que recién estaba llegando a casa, entonces me estaba preparando algo y mi esposa escuchó, oh, pero ya no no alcancé a apretar. Pablo machista, no, antes no existía el machismo, son inventos modernos nomás. Antes lo que existía era solamente aplicar lo que era verdad, ¿no? El diseño original. Solamente era aplicar el diseño original, así que Pablo no era machista. Pablo estaba dando instrucciones conforme al diseño original de Dios solamente, a cada uno con su labor correspondiente. Al hombre con la labor del hombre, a la mujer con la labor de la mujer. Solamente eso, y eso es sana doctrina. Amén, amén. Mi hermano querido, ahí está. Saludos a toda esa gente linda allá en la iglesia Templo de la Gracia. Los que vayan para Chile. Próximamente ahí, ya usted sabe, ¿no? Ahí tenemos otro invitado más. Y ya después ya le hacemos llegar a los hermanos la invitación. Pues sí, mis hermanos queridos. Hemos tratado temas que son de mucha controversia. Tristemente, ¿por qué? Porque pues muchas personas dicen, Pablo era machista, pero mis hermanos queridos, en ningún momento la Biblia enseña el machismo o cosas por el estilo. Dios es amor, es verdad, pero también Dios es un Dios de orden. Tristemente, como mencionaba la hermana Mónica, tristemente, pues muchas personas, ahora voy a hablar del caso de los varones, no toman con seriedad y con responsabilidad ese rol como cabeza de familia y peor pues se van a lanzar al pastorado, pues peor. Y hay otros que no pueden ni gobernar bien su hogar,
que es parte de los principios fundamentales o los requisitos para el obispado, pastorado, que ya sabemos que es masculino, pues y peor van a lanzarse a pastores, pues no pueden ni con su familia, van a poder con la congregación. De ahí es donde tienen todos esos escándalos que a este tiempo, que 4 años, que por ahí, que vida doble, ya usted sabe, pues imagínense. Es terrible, mis hermanos queridos. Pero bueno, debemos orar por todas estas personas, pues, que están atravesando por situaciones en donde anhela el obispado, pero como que su pareja como que no lo deja avanzar y todo. No, terrible, mis hermanos. Solamente Dios es quien sabe qué es lo que va a pasar con esta persona. Nosotros, nuestra responsabilidad es orar por ellos. Mire que no toman la responsabilidad en el hogar, tristemente, y se quieren lanzar a pastor, pues es prácticamente lo mismo que pasaba incluso en el Génesis. ¿Se acuerdan? Cuando Adán y Eva pecaron, ya ustedes saben, de repente Dios le dice: Adán, ¿dónde estás? No es que Dios no sabía dónde estaba Adán, pero dice: oí tu voz en el huerto y tuve miedo. Mira las consecuencias del pecado. Y tuve miedo. Y después, acto seguido, mira lo que causa el estar en pecado. O sea, uno se siente así como que, oye, no me sientes, tengo miedo. Acto seguido, ¿qué pasó? Es que, ahí viene la justificación. Es que la mujer que me diste, es que ella, hasta el día de hoy, oremos por todos estos irresponsables que quieren servir al Señor, pero no pueden, pero ni siquiera organizar bien su vida en su hogar, y peor, pues van a estar predicando la palabra de Dios. Y perdóneme, quizás voy a sonar un poco duro, pero ¿cuántos inmorales están por ahí dizque predicando la salvación, el evangelio, basado en salvación, pero tienen su vida pues totalmente podrida, hundida en pecado, y lo único que refleja pues es una vergüenza para el evangelio? Es terrible. También oramos por ellos, mis hermanos queridos. Y nosotros no nos dicen: es que yo no peco. No, todos somos pecadores, mis hermanos queridos. Todos somos pecadores. Todos necesitamos orar también por todos nosotros, pero más aún por los que no conocen el evangelio definitivamente. Así que vamos a despedirnos en oración, mis hermanos queridos. Espero que haya sido de su agrado este estudio. Se lo ha preparado con todo el amor del mundo, con toda la humildad, mis hermanos queridos. Así que ahí donde están, bendito y amado Padre Celestial, se ha predicado tu palabra. Gracias. No se ha explicado o se ha añadido algo o se ha quitado algo. No, se ha predicado tal cual. Padre Santo, te rogamos, ayúdanos a enderezar nuestros pasos cuando nosotros estemos pues en una situación en donde nos va a conllevar a pecar. No queremos defraudarte. Ayúdanos a mantenernos firmes, parados sobre la roca. Ayúdanos a tener la verdadera batalla espiritual, la cual es contra nuestros pecados, y derribando también todo argumento que se levante en contra del conocimiento de la palabra de Dios. No queremos recibir doctrinas chuecas, doctrinas torcidas, ese falso evangelio diluido con la pseudo prosperidad, mezclado con política, mezclado con tanto espiritismo, chamanería, mezclado pues con eso, tú eres el campeón, arrebátalo, ni nada de esas cosas. Te suplicamos, Padre Santo, por favor, ayúdanos a que podamos cada vez más aprender tu palabra de manera honesta, pero de una manera en que solamente el Espíritu Santo pueda ayudarnos a entender, no inventando doctrina, sino que la Biblia se interprete con la misma Biblia, Padre Santo, y que no solamente quede en nuestro ser, sino que podamos compartirlo con toda nuestra familia. Gracias por todo esto, por todo este conocimiento que nuestro hermano Pablo, influenciado por tu Santo Espíritu, permitió que se registrara en este maravilloso libro, el libro de Timoteo, y específicamente en este capítulo 2, el cual hemos culminado hoy. Ayúdanos a poder
tener un sueño placentero y poder levantarnos pues con todas esas energías para salir a compartir tu mensaje y también poder trabajar, pero con toda esa energía que se vea en nuestro semblante de que somos cristianos, pero no solamente de boca, ¿no? Sino también que podamos pues serlo, no solamente aparentarlo. Te lo rogamos, Padre Santo, te suplicamos en el nombre precioso de Cristo Jesús el Señor, el Mesías, el abogado, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, aquel que viene por segunda vez. Amén, amén y amén. Gracias. Mis hermanos queridos, nos vemos en una próxima transmisión, pero oiga, por cierto, ustedes no sé si ya vieron el video, ahí está colgado en YouTube, el rapto. Vean, ahí está para que ustedes lo vean. Y lo pueden ver también en el canal de las damas de la ACC. Ya lo voy a dejar aquí abajo en la caja de comentarios. Ahí usted pues analice, corrobórelo con las escrituras. Ahí no se está inventando ninguna doctrina. Pero bueno, así que mis hermanos queridos, nos vemos en una próxima transmisión. Pero óigalo bien, si el Señor lo permite. Bendiciones. Ones.